Al examinar la palabra del Señor, muchas veces encontramos pasajes que tienen un significado especial en su figura histórica. Hay un período del pueblo de Israel que es conocido como el período de los jueces, donde Dios levanta a distintas personas para socorrer como caudillos a Israel y sacarlo de algunos de los problemas en que Israel caía. ¿Por qué estaba pasando esto? No podemos abarcar todo el libro de los jueces, pero sí podemos analizar un pasaje. Y yo les invito a leer conmigo en el libro de Jueces, capítulo 6, solamente leeremos desde el versículo 1 hasta el 10. Jueces, capítulo 6, versículo 1 hasta el 10. Y ahora sí, leemos la palabra. Dice: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. La palabra del Señor en un momento histórico de la vida del pueblo de Israel. En estos días, Israel está celebrando Rosh Hashanah, que es el comienzo del nuevo año civil. Durante este tiempo también ellos anuncian o recuerdan el nacimiento del rey. Es interesante, hoy día no voy a tocar ese tema, pero es interesante que, según lo que nosotros hemos estudiado, descubrimos que, como evidentemente es notorio que Jesús no pudo nacer en diciembre, hemos descubierto que probablemente la fecha de nacimiento de Jesús es en septiembre. Y más o menos por esta fecha, cuando se celebraba Rosh Hashanah, en este momento, se está celebrando, terminando ya prácticamente la fiesta de Rosh Hashanah para Israel. ¿Por qué menciono esto? Porque Rosh Hashanah, a la vez que recuerda a la función civil, porque recuerden que en el mes de Aviv comienza el año religioso, tal como el Señor le había dicho a Moisés. Pero en este tiempo comienza el año civil. ¿Por qué lo hacen coincidir o lo hacen empezar en esta época? Porque en esta época se recuerda al primer rey o los primeros reyes de Israel. Y se anuncia, con los chofar y con todo eso, anuncian el nacimiento del rey.
Nosotros, con los cálculos que hemos hecho y en estudios, sabemos que probablemente Jesús nació por ahí, por el 18, 19, 20 quizás de septiembre. Esto no tiene ninguna importancia en realidad cuando nació el Señor físicamente, en lo doctrinal. La importancia está en buscar la veracidad de la Biblia, porque es imposible que haya sido en diciembre. Sin embargo, lo que yo quiero hoy día enfatizar, nada tiene que ver con esto. Para nosotros, como familia, para nosotros como personas, recordamos el nacimiento de Jesús en estos días. Recordamos que el Rey vino a nacer, aquel verbo fue hecho carne, lo recordamos. Y coincide con esta fiesta, como digo yo, judía, el Rosh Hashanah. Bien, o el Año Nuevo Civil. ¿Por qué estoy hablando de esto además? ¿Y por qué he elegido este capítulo 6, la primera parte de Jueces? Porque aquí, como en otras partes del libro de Jueces, se da a conocer el gran drama que este pueblo pasó cuando desecharon la soberanía de Dios sobre ellos, el reino de Dios sobre ellos, y decidieron más adelante elegir un rey. Pero antes de ese tiempo, este tiempo intermedio fue un tiempo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque, hermanos queridos, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos del Señor, el problema es que las cosas no andarán bien. Hermano, esto es muy claro. No es posible que te vaya bien o que nos vaya bien separados de Él. El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Lo mismo sucede con nosotros. Sucedía con el pueblo de Israel. Separados de Dios, las cosas no fluían, no marchaban. Amados hermanos, este pueblo que ya vimos en mensajes anteriores que estuvo encerrado, obtuvo su libertad, su independencia, porque era un pueblo esclavo, supeditado a Egipto, así como nosotros estuvimos supeditados al rey de España durante muchos años, y nos liberamos, por eso celebramos estas fiestas patrias además. De la misma manera, Israel fue sacado a la libertad, a una tierra prometida, a una tierra nueva. Bueno, ya llegaron a esa tierra nueva, y no nos olvidemos que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la historia de Israel es realmente una advertencia para el creyente, para nosotros. Si ponemos atención a los errores que cometió Israel, podemos evitar el cometer nosotros los mismos errores. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida, esa tierra de Canaán, que Dios les había dicho que es tierra donde fluye la leche y la miel. Entraron a esa tierra. Ya hemos hecho un paralelo entre Israel y la iglesia, pero ahora están ellos disfrutando, se supone, del regalo que Dios se les había hecho, la libertad. Cuidado, la libertad hay que cuidarla, porque otros pueblos vinieron a someter a Israel y a través de la historia muchas veces fueron súbditos de otros imperios, muchas veces. Ahora bien, a la muerte de Josué, que fue el líder que los introdujo en Canaán, porque Moisés murió antes de cruzar el río Jordán, cuando entran a Canaán, van de victoria en victoria, con excepción de alguna derrota por causa de no obedecer lo que Dios quiere, y al final conquistan Canaán, conquistan esas naciones, pero cometieron algunos errores en esto, y en este momento Israel, a la muerte de Josué, no queda en Israel un líder al frente del pueblo. ¿Y qué sucede cuando no hay un liderazgo visible? Comienzan los problemas y las divisiones entre las tribus de Israel. El culto de Dios, el culto a Dios, se había ido apagando. La idolatría de los pueblos vecinos se empezó a infiltrar en
la forma de ser, de vivir y de reaccionar a la religión que Israel tenía. En vez de ellos influir en otros, otros influyeron en ellos. En ese periodo, entonces, Dios se levantó a los jueces. Ahora, pongamos atención. Fue una dura temporada, un duro tiempo, desde la muerte de Josué hasta el ministerio del profeta Samuel y el reinado después de Saúl y después de David. Los jueces, para aclarar algo, no eran precisamente jueces que se sentaban a juzgar, sino que más bien eran caudillos, eran guías que conducían al pueblo de regreso a Dios. Los guiaban y los liberaban de estas opresiones que tenían de otros pueblos vecinos y destruían a esas naciones que oprimían a Israel, y Israel caía nuevamente entonces en un estado de paz, hasta que se alejaban de Dios y volvían atrás a la idolatría. Una de las palabras clave del libro de los jueces es que en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Tenga cuidado con eso. Mucho cuidado. Si nosotros tenemos un rey, Él, que nos ha dejado sus mandamientos, que nos ha dejado su enseñanza para seguirla. Si Él es rey, hay que obedecerlo. Israel cometió el error de no obedecerlo. Por eso hablaba yo de Rosh Hashanah, porque si hay un rey, en Israel en ese tiempo era una teocracia, el rey era Jehová de los ejércitos. Para nosotros como creyentes en Jesucristo, el rey es Él. Yeshua HaMelech, Jesús, el rey. Él es nuestro rey y debemos obedecerle. No cometamos el error que cometió Israel. Bueno, durante este tiempo de los jueces hubo momentos en que el pueblo elegido se volvió a Dios y caminó con Él un tiempo, y otras veces se alejaban de Dios. Ahora, ellos habían tenido, antes de que lleguemos al capítulo 6 de Jueces, habían tenido 40 años de paz y de bendición de parte de Dios. Pero el pueblo se desvía nuevamente y padecieron entonces las consecuencias de alejarse de Dios durante 7 años. Casi un número simbólico. El pueblo se apartó de Dios. Vamos a revisar, ya tuvimos la lectura bíblica, pero vamos a ver algunos versículos para ir avanzando. En el versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Aquí hay mucha enseñanza implícita. Nos salta a primera vista. Pero aquí, ¿de quién está hablando? De los hijos de Israel. ¿Los hijos de Israel quiénes son? Bueno, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Los mismos que habían estado esclavos, los mismos que conquistaron Canaán y destruyeron a todos sus enemigos. Ellos estaban ahí, pero hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El Señor no está diciendo que los madianitas hicieron lo malo o que los de allá, no, está hablando de su pueblo. Israel, los hijos de Israel, bien específico, ellos hicieron lo malo. Dios sabe cuando nosotros andamos bien y cuando andamos mal. Él lo sabe. Él sabe cuando haces el mal. Él sabe cuando haces el bien. Lo sabe. Ahora, Dios sabía lo que estaba pasando con su pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor quería que su pueblo reaccionara. Y dice: y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Usted va a decir, bueno, ¿y quiénes son esos madianitas? Bueno, los madianitas eran descendientes de Madián. ¿Y quién era Madián? Madián fue un hijo de Abraham. Ojo, fue un hijo de Abraham y Sétura. Se trataba de un pueblo más bien de carácter nómada que vivía al este del río Jordán, al este también del Mar Rojo, y el Mar Muerto, perdón. Y Madián había recibido, y esto era lo peor para los israelitas, Madián había recibido un fuerte revés en los tiempos de Moisés.
Si usted quiere leer un poco más sobre esto, está en Números capítulo 31. Ah, ¿Cuál fue el revés? Bueno, Moisés mandó al pueblo, fueron de cada tribu, se armó un ejército y fueron y vencieron a Madián y destruyeron. Lo voy probablemente a leer. Sin duda, el recuerdo de aquel desastre todavía llenaba de resentimiento el corazón de los madianitas, porque eso no era tan lejano en el tiempo, cuando fueron casi destruidos por Israel. Y ahí está lo lamentable, el casi destruido. Hermanos, nosotros cuando luchamos contra el pecado, cuando vamos perfeccionando nuestra vida y vamos caminando hacia el Señor en un camino de santidad, tenemos que ir dejando atrás algunas cosas. No podemos permitir que alguna de ellas se levante y nos vuelva a someter, porque fuimos liberados, así como Israel fue liberado, no para ser esclavizado, no para que los maltrataran de nuevo. Sin embargo, por no hacer las cosas bien, ahí tuvieron problemas. Ahora, esta gente estaba picada, digámoslo así, contra Israel por las derrotas que habían tenido y casi exterminio que tuvieron anteriormente por orden de Moisés. Ahora, aquí aparece también otro pueblo, los amalecitas. Y pareciera que esto es una pelea entre primos, entre amigos, o entre gente que tenía lazos consanguíneos. Los amalecitas eran una antigua tribu nómada también, que habitaba el Negev, el desierto, y también en la península del Sinaí, donde está el monte Sinaí. Ellos habitaban ahí, descendían de un nieto de Esaú. Esaú era hermano de Jacob, y Jacob es Israel. Este era el hermano de Israel, Esaú. Bueno, un nieto de Esaú se llamaba Amalec, y de él surgen los amalecitas. Ahora, los madianitas, junto con los amalecitas, hacen una especie de coalición y con otros pueblos también de la región de ahí, del este, o sea, al otro lado del Jordán, para venir a invadir a Israel y causarles hartos perjuicios. Hermano, ojo, los enemigos de Dios siempre se unen. Hoy día hay una unión increíble de gentes que no respetan ni aman a Dios y que están haciendo todo lo posible por sacar a Dios de toda influencia en la mentalidad, en el pensamiento humano. Cuidado con eso. Ahora, la opresión que durante 7 años sufrió Israel fue un castigo. Digámoslo francamente, fue un castigo de Dios. ¿Pero por qué? Por su idolatría. Hicieron lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová. Entonces uno se pregunta, ¿qué era lo malo a los ojos de Dios? Bueno, ya que hablé del monte de Sinaí, en ese monte Sinaí, el Señor había dado sus leyes, sus mandamientos, y que reflejaban la voluntad de Dios para este pueblo. Y este pueblo tenía que ser santo y apartado y no mezclarse con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es santo, también es apartado. No se mezcla. Ahora bien, el Dios de Israel, y esto debemos reconocerlo siempre, es un Dios celoso. Es un Dios que exige la exclusividad, exige que nosotros lo tengamos solamente a Él. Lo mismo era con Israel. Es decir, nada ni nadie puede ocupar el lugar que Dios debe ocupar en tu vida y en mi vida. Nada, ni nadie puede ocuparlo. Ningún afecto en el corazón que sea más alto que el amor y el temor reverente a nuestro Dios. Ahora también las palabras del Señor hay que tomarlas bien en serio, porque una de las acusaciones del Señor es que el pueblo de Israel se olvidó de esos mandamientos, se olvidó de obedecer y siguieron su camino. Y este es el resultado de la desobediencia. ¿Cuándo desobedecieron? Fíjese que cuando Moisés, y aquí empezó el problema, muchos años atrás, muchos de los problemas que nos afectan en el día de hoy probablemente vienen de cosas que no hicimos bien en el pasado. Y después, al final,
nos van pasando la cuenta. Bueno, esto es lo que sucedió con Israel. Dice la palabra del Señor que Moisés manda a destruir a los madianitas, a vengarse de ellos. ¿Por qué se fueron a vengar los israelíes de los madianitas? Porque los madianitas habían hecho una cosa muy fea contra Israel. Un rey madianita llamado Balac había llamado a un profeta llamado Balaam, que tenía visiones de Dios y tenía la facultad, según Balac, de maldecir o bendecir. Y este hombre fue contratado, Balaam, para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando lo iba a hacer, Dios le cambió los planes, Dios no se lo permitió y él terminó bendiciendo a Israel. Perdió su paga, porque a él lo contrataron para maldecir. Es probable que él, porque esto después aparece también en la Escritura, es probable que este Balaam después se fue y quizás volvió para aconsejar a Balac y a los madianitas de cómo hacer para que Israel perdiera el favor de Dios. Fíjese que hay gente que quiere que se pierda el favor de Dios. Hay gente que no quiere que Dios nos bendiga. Así pasó con Israel, porque Israel era demasiado poderoso. El Dios de Israel es demasiado poderoso. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Entonces mucha gente nos apabulla y se unen para complicarnos la vida y hacernos caer, porque ese fue el consejo de Balaam. Israel no lo vamos a hacer, no va a ser frágil a menos que hagan algo en contra de ese Dios. Y esto es lo que él le aconsejó: incitar a los israelitas a practicar sus ritos religiosos, los ritos de Madián y de todos los pueblos de Canaán, y que eran ritos, hermanos, que implicaban la actividad sexual, y todo eso era como algo bendecido para los dioses, que eran dioses, especialmente las diosas de la fertilidad. Ese fue el pecado de Balaam, ese fue lo que hizo Balac, y los israelíes pisaron el palito. ¿Por qué sucedió esto? Porque Madián siguió viviendo. Ese fue el problema, porque el Señor había mandado destruirlos. Dice Números 31:7, y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, y nombra Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. También cayó este Balaam. Bueno, Balaam mereció y recibió la justa recompensa de sus obras. Su conducta había sido atroz, pecaminosa, puesto que poseía un conocimiento de la voluntad de Dios. Él sabía que este mismo Dios era todopoderoso. Le impidió que maldijera a Israel. Hizo hablar un asno para corregir a este profeta. Él sabía que no era bueno lo que estaba haciendo. Igual lo hizo por la riqueza, por la ganancia. Igual lo hizo. Bueno, llegó el momento que tenía que pagar y tuvo que hacerlo. Había recibido además revelaciones de parte de Dios y siguió su propio impulso, su ambición. El problema de los israelitas es que cuando Moisés los mandó, destruyeron casi todo, pero no los mataron a todos. Algunas mujeres fueron rescatadas, aunque después hubo que matarlas también, según el consejo de Moisés. El asunto es que no fueron acuciosos, no persiguieron a los que se arrancaron, no siguieron a los que por ahí, por otros lados, sobrevivieron y volvieron a ser un gran pueblo. Y ese gran pueblo creció con odio hacia Israel. Ahí estaba el problema. Creció con odio a Israel. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Por falta de compromiso, por falta de entender bien las cosas, por falta de fidelidad a un Dios que es santo y que es todopoderoso, se olvidó de la palabra de Dios. Se fue en pos
de los dioses de los cananeos, de los madianitas, de los amorreos, los heteos y todas las demás naciones que rodeaban a Israel. Para ellos resultó más atractivo, más fácil de practicar una religión que le permitía una vida que estaba basada en la satisfacción de sus sentidos, los 5 sentidos. Especialmente con ese énfasis que ya dije en el placer. Dejaron a Dios por estas cosas. Adoptaron los ídolos que estas naciones cananeas tenían. Se complacían en pensar que sus logros como nación, como pueblo, los distintos sectores donde los hijos de Israel se establecieron, las distintas tribus en distintas partes de Canaán, creyeron que sus triunfos y todo eso era por obra de ellos mismos y se olvidaron que todo venía de mano de Dios. Cuidado con olvidarte de Jehová tu Dios. A veces nos pasa lo mismo. Ahora bien, Dios en muchas ocasiones pone a su pueblo y también a sus hijos en algún horno de fuego, en algún horno de prueba. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter y para que lleguemos a ser mejores instrumentos en sus benditas manos. Los israelitas practicaron la idolatría. Este es uno de los pecados más abominables a los ojos del Señor. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por mostrar infidelidad al colocar en el trono del corazón algo o alguien que no es Dios. Ojo, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida, en mi vida, no debe estar ahí, si no es Dios. Solamente Él. Después todo lo demás. Por eso el orden es: amarás al Señor tu Dios, después al prójimo, como a ti mismo. Primero el Señor, primero es lo primero. Hay muchas personas que dicen que son creyentes, pero yo no estoy tan seguro cuánto amor tienen por el Señor. Si alguno de ustedes dice esta frase que yo he escuchado: ay, pastor, yo no sé qué haría si se muriese mi esposo, no sabría vivir sin él. ¿Cómo? ¿Estamos haciendo girar nuestra vida en torno al esposo o la esposa o los hijos o las riquezas o los bienes? ¿O nuestra vida gira en torno al Dios que nos dio a la familia, nos dio al esposo, nos dio a la esposa, nos dio los hijos, nos dio los bienes? Hermanos, no confundamos. Primero Dios, siempre. Primero Dios, siempre. Ahora, hermano, cuidado. Cuidado. A veces ponemos en primer lugar las posesiones, nuestras propias aptitudes. No sé, no es necesario tener una escultura para ser un idólatra. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo que hay que sacar del corazón. Eso es lo primero. En segundo lugar, por colocar al grandioso, al único Dios verdadero al nivel de una escultura hecha de palo o una escultura hecha de piedra, de bronce o de lo que sea. No pueden equipararse. Dios es Dios. No es obra de manos de hombre, sino que el hombre es obra de la mano de Dios. Esa es la gran diferencia. En nuestros días el pueblo cristiano también hace lo malo ante los ojos de Dios. Porque es verdad, quizás no practicamos la idolatría como estos antiguos hebreos y no estamos honrando y glorificando alguna imagen o alguna persona, pero sí muchas veces ponemos en el trono del corazón a alguna persona. El trabajo, hay gente que ama más el trabajo que otras cosas, a gustos, que a mí me gusta y nos olvidamos de Dios. O sea, a mí no me importa lo que Dios dice, es que a mí me gusta y punto. Los placeres los ponemos antes que Dios. Cuidado. Nuestros pecados, a veces algunos los llaman pecados favoritos. Cuidado con todo esto. Y por último también
Cuidado cuando ponemos en primer lugar las ideologías políticas. Y por eso quiero llamarte la atención. Muy pronto nosotros tenemos que tomar y participar de una decisión en este país. Esa decisión es aprobar o desaprobar una nueva constitución. Yo no sé qué cosa va a poner usted ahí, pero si usted es un hijo de Dios, si se deja guiar por el Espíritu de Dios, no por tu ideología, no por tu familia, no por tus simpatías políticas, sino por el Dios del cielo, yo te aseguro que tú vas a saber cómo tomar tu decisión. Pero si tú te dejas, porque en tu corazón, en tu trono, está primero la justicia social o están todas estas cosas, estoy seguro que tú vas a equivocar el camino. Y créeme, habrán consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando sacamos al Señor del primer lugar en el corazón. Cuidado. Ahora, al hacer esto nos alejamos del Señor. Y este es el problema de Israel. Se alejó de Dios. ¿Un creyente puede alejarse de Dios? Sí, se puede. Dios no se va a alejar, pero el hombre se aleja. Las personas se alejan. Hay personas que se les enfría el entusiasmo. Hay personas que no caminan todo el tiempo bien con el Señor. ¿Por qué falla la comunión con Dios? Por el pecado. No hay ninguna otra explicación. Por el pecado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Estoy hablando de estar alejado de Dios como lo hizo Israel en este tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias? Nunca son buenas. Nunca son buenas. ¿Qué pasó con esta gente? En el tiempo de Jueces 6, Madián los oprimía cada vez más. Eso decía el versículo 2, de ahí hasta el versículo 6, se narra más o menos qué es lo que pasó. La consecuencia fue que el pueblo, por esa consecuencia, el pueblo buscó otros dioses, buscó otros propósitos para su propia vida, y ese fue la separación, lo que causó la separación entre el ser humano, entre Israel y el Señor. ¿Y Dios qué hizo? Los entregó en manos de los madianitas. Los madianitas eran, como ya dije, enemigos y gente que estaba picada con Israel por 7 años. Madián era un pueblo inculto, ignorante, que en otro tiempo había estado sometido bajo Israel. Pero cuando Israel se aleja de Dios, los madianitas se hicieron fuertes, numerosos y poderosos más que ellos, más que los israelíes. Al ser más fuerte, sus enemigos que ellos, y ya sin contar con el poder de Dios, los israelitas fueron oprimidos, es decir, sufrieron robos, maltratos y sus sembradíos y sus ganados fueron destruidos y consumidos por los madianitas y los amalecitas y con los hijos del oriente. Todo esto acarreaba en Israel sentimientos de impotencia, de temor por la incertidumbre que causaban estos enemigos, pues no sabían qué iba a ocurrir con ellos como nación. Estaban muy debilitados. El sentimiento que más prevalecía en ese tiempo entre ellos era la desolación. Se sentían desamparados, no veían solución a sus problemas, como a veces nos pasa a nosotros. Lo más seguro es que al principio clamaron a los dioses extraños, a los ídolos, y ahí no encontraron respuesta. Así siguieron viviendo y viendo que sus fuerzas como seres humanos no eran suficientes para obtener la libertad. Cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, el Señor permite que nuestros enemigos, en este caso el diablo, sus huestes, así como la misma sociedad, esta sociedad impía que ha rechazado a Dios, el Señor permite que nos causen problemas y que nos pongan en situaciones que oprimen nuestras vidas. Esto también nos trae sentimientos muy parecidos a los sentimientos que tenía el pueblo de Israel: impotencia frente a las circunstancias, temor ante el futuro, desolación al ver que en muchas ocasiones no hay nada que pueda resolver nuestros problemas.
Es entonces cuando uno puede clamar a Dios. Es lo que hizo Israel. Entonces clamamos a Dios. Y cuando el pueblo clama, el Señor responde. El Señor le habló a su pueblo. Esto está desde el versículo 7 hasta el 10. Jehová les envió un profeta, el cual les dijo. Debemos recordar, el Señor no se complace con el dolor de los suyos. En ocasiones permite ese dolor. ¿Para qué? Para que al final nos acerquemos más a Él. Dios permitió que Israel fuera oprimido por Madián para que nuevamente volvieran a la comunión con Él. Ahora bien, cuando clamamos a Dios, Dios responde. En primer lugar, el Señor envió a este profeta para reprender al pueblo, envió al profeta para que el profeta le dijera lo malo que habían hecho y les hizo saber a Israel la causa del sufrimiento que estaban pasando y que era el alejamiento del Señor, el haberse vuelto a otros dioses. Por eso hicieron lo malo, pero lo hizo con cierta inteligencia dada por el Espíritu, recordándoles las cosas maravillosas que Dios había obrado en el pasado a favor de Israel. Por eso también es bueno que nosotros recordemos la mano del Señor en nuestro pasado, cuando Él nos sacó de apuros tremendos. Es bueno recordarlo para que no nos acongojemos y tengamos fe para seguir adelante. La primera cosa que les recordó en su exhortación este profeta fue la libertad. Les recordó cuando Dios con poder los sacó de Egipto. Les recordó la provisión amorosa que Dios tuvo con ellos cuando les proveyó una tierra, la tierra de Canaán, una tierra en la cual ellos no habían labrado y que ya estaba todo hecho. Y además les recordó la protección que Dios tuvo con su pueblo, echando fuera a los demás pueblos y dando el triunfo a Israel. Todas estas cosas había hecho Dios a favor de su pueblo Israel. El Señor es un Señor que cumple su promesa. Es un Dios de pacto. Él cumple el antiguo pacto como cumple ahora el nuevo pacto en la sangre del Señor. El Señor da a conocer esto mismo en el Nuevo Testamento. Mira como lo pone el apóstol Pablo cuando le escribe a su discípulo Timoteo. Dice, si fuéramos o si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Cuando estos israelíes clamaron a Dios, Dios respondió. Ya vimos, les envió un profeta, pero ahora hay algo más. En segundo lugar, Dios les iba a enviar a un líder, a un caudillo, que al final iba a vencer a los madianitas. Este líder se llama Gedeón. Probablemente conoceremos más de él más adelante. Ahora hay un desafío. Israel era el pueblo de Dios y Dios no podía dejarlos en una situación de constante sufrimiento. Recuerda, siempre existe el recurso del arrepentimiento, de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos recordar esto. Ahora, este es el medio por el cual podemos nuevamente acercarnos a Dios. Él usa los problemas muchas veces porque hemos sido tardos de oído. Hemos sido negligentes para no observar, para no ver cuáles son los propósitos de Dios. El Señor va a usar estas cosas, no por maldad, porque Él es bueno, sino para acercarnos nuevamente a Él, a la comunión con Él. Israel, lamentablemente, no obedeció la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿y tú? ¿La estás obedeciendo? Yo mismo. ¿Nosotros la obedecemos? Es cuestión de amor. Mira cómo lo pone Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23. El Señor dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
¿Está en ti Cristo? ¿Está en ti el Padre? ¿Mora en ti el Señor? ¿Amas al Señor? Si lo amas, hay una forma de demostrarlo. Guardar su palabra. Mi palabra guardará. Que el Señor te conceda ese privilegio a ti y a mí de ser guardadores de esa palabra. Por amor a Él, Señor, guardaré tu palabra. Oremos. Nuestro buen Dios, agradecemos la amonestación que tú nos haces con el ejemplo de Israel. Señor, hay muchas cosas que tocan nuestro corazón. Señor, examina nuestras almas. Muéstranos si estamos desviando el camino. Señor, por favor, quita todo ídolo que esté en nuestra alma. Cualquiera que sea, queremos, Señor, poner en el centro, en la pirámide, en lo más alto, nuestro amor hacia ti, nuestra fidelidad hacia ti. Permítenos, Señor, que esto sea posible, porque tú eres quien produce en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, ocupa el primer lugar. Te adoramos, te bendecimos y recibimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre.